La endocarditis y la fiebre reumática, ¿qué tienen? No te entiendo la pregunta. Si una cosa puede pasar a otra. Sí, la fiebre reumática generalmente te puede condicionar una alteración a nivel de las válvulas, tanto mitral como aórtica, que son las más afectadas por la fiebre reumática. Un paciente con fiebre reumática puede complicarse con una endocarditis, por supuesto, eso sí, pero para que tú hables de una endocarditis tiene que haber alguna alteración a nivel del endocardio o en todo caso existir una estructura que pueda estar muy cercana al endocardio, ¿no? Como, como qué, como un catéter, ¿no? Aquellos pacientes que tienen un ejemplo eh, marcapaso, ¿no? Tenemos electrodos que pueden estar muy cercanos en cavidades derechas. Aquellos pacientes que tienen un catéter para poder dializar, o aquellos pacientes que fueron sometidos a alguna intervención quirúrgica. Entonces, estos tienen mayor chance de cursar con una endocarditis por el cuerpo extraño o por la alteración de continuidad a nivel del endocardio, ¿no? Por la cirugía. Pero una endocarditis no te puede condicionar una fiebre reumática, eso no, es al revés. La fiebre reumática sí. Recordemos que la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune, donde, bueno, nuestros anticuerpos en cierto sentido van y atacan algunas células de nuestro organismo, pero especialmente las del corazón. Entonces, estos van a producir un proceso inflamatorio con aumento un engrosamiento de las valvas, de la mitral y de la aórtica especialmente. Y también van a fusionar las valvas. Entonces, en algún momento te van a producir una insuficiencia o una estenosis de la válvula. Y esta situación, bueno, pues si se complica con una infección, cuya infección bacteriana, ya sea o micótica, etcétera, llegue a este lugar, entonces inmediatamente se puede formar una vegetación y desencadenar una endocarditis, ¿no? Eso sí puede ser, pero no al revés. Gracias, doctor. Bien, entonces continuamos. La lesión cardíaca, la lesión, les recuerdo, es un evento agudo donde nosotros vamos bueno, pues a tomar una conducta de lo más pronto posible, porque esto, si no lo tratamos, va a complicarse ¿con qué? Con una necrosis, ¿no? Entonces, la lesión se puede relacionar con elevación del segmento ST o con infradesnivel, ¿no? Del segmento ST. Ya les había explicado esto por qué, ¿no? Por la obstrucción de la arteria y también por el compromiso a nivel casi total del flujo de un área determinada. Entonces, acá vemos la imagen, fíjense, el segmento ST está hacia arriba. Si recordamos un segmento, es nada más que una línea isoeléctrica. Este segmento ST que vemos en la imagen debería estar a nivel de la línea de base, o sea, a nivel acá. Debería estar acá y la onda T. Pero acá está elevado, está arriba. Entonces, ¿esto qué está conllevando? A que estemos hablando de un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Ahora, por otro lado, si mi paciente se infartó, lamentablemente no hice lo que debería hacer, puede ser que el paciente tenga una muerte súbita o en todo caso que llegue a una necrosis. Vemos acá una onda Q. Y ustedes me dirán, y doctor, ¿cuándo se considera una onda Q significativa? Porque puede ser que haga un electro y voy a ver una onda Q. La onda Q generalmente no debe sobrepasar el cuadradito, ¿no? En cuanto a lo que es la medición de esta onda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe medir máximo hasta 0.04 segundos, ¿no? Si recordamos, cada cuadradito hemos dicho que en el inicio de clases que tiene un valor específico, ¿no? Y ese valor generalmente de un cuadradito es de 0.04 segundos. Y de un cuadrado grande estamos hablando de 0.2 o 0.2 segundos. Entonces, el momento en el que yo veo, y acá vemos esta onda Q, supera el cuadradito, está un cuadradito y medio más o menos. El que esté ancho, el que esté más de lo normal, y el que también sea prominente, me tiene que llamar la atención. ¿Y cuándo es significativo en cuanto a lo que es el tamaño de la onda Q? Si el tamaño de la onda Q supera al tercio de la onda R, se considera significativo.
¿no? Entonces yo tengo que dividir esta onda R, un ejemplo, en 3 partes. Y si esta onda Q supera un tercio de la onda R, entonces ya digo, sí es una onda Q significativa. Pero, ojo, muy importante, esta onda Q también tiene que estar en 2 derivaciones contiguas. O sea, si yo veo una onda Q significativa, un ejemplo, en B3, ¿no? En precordial 3, veo que está acá presente y en B4, que es su derivación contigua, no lo está, entonces la verdad es que es poco probable que sea una onda Q patológica, ¿no? Tiene que estar en ambas derivaciones para poder tener una sospecha, no es un diagnóstico por si acaso, es una sospecha diagnóstica. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a ver, les voy a enseñar esta pequeña clasificación. Esta es una clasificación un poquito más minuciosa, un poquito más detallada de lo que respecta la clasificación de las isquemias y las lesiones. Pues fíjense este cuadro. Acá tengo una onda T picuda, pero fíjense la rama ascendente y la rama descendente son simétricas, ¿no? Entonces yo tengo que ver esto. Esta imagen que estoy viendo acá tengo que verlo. Generalmente en un electrocardiograma, no, voy a tratar de adelantarme, fíjense acá la onda T, la onda ascendente no tiene la misma simetría que la rama descendente, ¿no? Entonces acá no es significativo. Si bien es picuda esta onda T, pero fíjense, no hay simetría a comparación de esta otra que les estoy mostrando, donde sí es simétrica. Entonces, si ustedes ven una onda T de esta forma, simétrica, picuda, en 2 derivaciones contiguas, estaríamos ante una posible isquemia. Lo mismo, si encuentro una onda T negativa, como esta de acá, simétrica, y que está entre 2 derivaciones contiguas, también estaría hablando de una isquemia. Lesión. Lesión se relaciona, les recalco, con elevación del segmento ST o con infradesnivel. Entonces, acá podemos ver, por un lado, que el segmento ST se fue hacia abajo, ¿no? Miren, hacia abajo. Y acá, en este otro lado, podemos ver que el segmento ST está arriba, está supradesnivelado, ¿no? Cuando debería estar con relación con la línea de base. Entonces, esta clasificación se podría decir que es un poquito más exquisita, lo manejamos los cardiólogos. ¿Relacionado con qué? Yo puedo mencionar, al ver esta onda T en 2 derivaciones contiguas, diré que es una isquemia subendocárdica. Si veo una onda T negativa en 2 derivaciones contiguas, diré que es una isquemia subepicárdica, ¿no? En la lesión o el infarto como tal, si veo un infradesnivel en 2 derivaciones contiguas, diré que es una lesión subendocárdica. Si veo un supradesnivel en 2 derivaciones contiguas, diré que es una lesión subepicárdica. Y por último, si veo pues una onda Q y es prominente, estaré ante una necrosis. Y ustedes dirán de repente, ¿y de dónde salió esto de subendocárdico y subepicárdico? Acá nosotros lo relacionamos con el compromiso del flujo sanguíneo que se relaciona ya sea con la capa interna del corazón o, o con todas las capas. Cuando yo veo esta onda T picuda, que se relaciona siempre con isquemia, la onda T, acá quiero, al hablar de subendocárdico, perdón, me estoy refiriendo a que hay poco flujo o hay un flujo menor que está afectando a la capa interna del corazón. Por eso hablo de subendocárdico, ¿no? Endocardios, recordemos siempre que es la capa interna. Si hablo de una lesión, quiero decir que hay una obstrucción casi total que está afectando al subendocardio. Por eso hablamos de esta palabra subendocárdica. Pero si veo una onda T negativa, hablamos de isquemia, pero esta onda T negativa me está refiriendo de que todas las paredes, casi en su totalidad las paredes del corazón, está recibiendo poco flujo. De ahí viene la pared de subendocárdica, porque recordemos que el epicardio, también considerado una estructura muy importante de la capa externa del corazón, bueno, pues se relaciona con esta clasificación. ¿Listo? Entonces tengo una isquemia subepicárdica, de no sé de qué cara, bueno, dependiendo de dónde encuentro la onda T. Lo mismo de la lesión, ¿no? Si encuentro un supradesnivel, hablaré de una lesión subepicárdica. ¿Qué quiere decir? Que no está llegando nada de flujo a todas las paredes o todas las capas del corazón. Entonces, esta clasificación también existe, en algunos libros los van a leer,
Entonces estoy tratando de aclararles algunas cosas que de repente también quedan en algunas dudas. Y bueno, pues valga la redundancia siempre aclarar esto para que no exista ninguna diferencia en el momento en la que valoramos a los pacientes. Entonces, fíjense acá, tengo un electrocardiograma con supradesnivel. Miren, por un lado tengo D1, donde el segmento ST está arriba. Por otro lado tengo en ABL. Por otro lado también tengo en B4. También tengo en B5 y también en B6. Entonces, acá estoy viendo que un síndrome coronario con elevación del segmento ST que está relacionado con la cara lateral, ¿no? Porque recordemos que B5 y B6 representan la cara lateral baja y D1 y ABL la cara lateral alta. Entonces, toda la cara lateral se está infartando. Según la otra clasificación que les mencioné, estaríamos hablando de ¿qué? De una lesión subepicárdica, porque les recalco, estaría, bueno, relacionado, la supradesnivel se relaciona con la capa subepicárdica, la capa más periférica. Entonces estamos ante una lesión subepicárdica, ¿de qué cara? De la cara lateral, ¿no? Lateral total o lateral masiva, ¿no? Porque es toda la cara lateral como tal. Y acá ustedes ven, hay una flecha que dice, que nos señala B4. Pero si estuviera implicada la cara anterior, también este infradesnivel debería verlo en B3. Y en B3 no es tan evidente, ¿no? Fíjense, no es tan significativo el supradesnivel. Por eso es que acá no se le colocó una flechita tratando de resaltar también esta derivación. Si yo no encuentro en esta y está en esta presente, la verdad no podría confirmar de que la cara anterior también está sufriendo este trastorno. Sí o sí tiene que haber en dos derivaciones contiguas. Acá podemos ver un infradesnivel, ¿no? Vemos acá la D2, la onda, el segmento ST se fue hacia abajo. Miren, está hacia abajo. En D3 lo mismo, está hacia abajo. En ABF también está hacia abajo, ¿no? Entonces estaríamos acá ante un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, ¿no? Porque acá no está elevado, está más bien hacia abajo. Y si quiero hablar de esta clasificación, estaríamos ante ¿qué? Ante una lesión subendocárdica. ¿De qué cara? De la cara inferior. ¿Por qué T2, D3 y ABF se relacionan con la cara inferior? ¿No? Ahora, algo que quiero explicarles. La cara inferior es la única que tiene 3 derivaciones que la representan, pero solamente tenemos que tener podemos encontrar esta alteración en 2 derivaciones. ¿A qué me refiero? En D3 tener este infradesnivel y en ABF, y en D2 de repente está normal, pero ya están 2 derivaciones contiguas implicadas, entonces estaríamos igual hablando de la cara inferior. 2 de estas 3 o las 3 que tengan la alteración ya son significativas y estaríamos hablando de un proceso que sí implica un trastorno en la cara inferior del corazón. Ahora, el ver un electrocardiograma y ver las alteraciones también nos pueden ayudar a pensar qué arteria es la que está siendo comprometida. Un ejemplo, la arteria circunfleja, ¿no? Que esta nace de la coronaria izquierda. Si yo veo una alteración en D1, en ABL, en B5 y en B6, estas 4 se relacionan ¿con quién? Con la circunfleja. ¿Por qué? Porque representan la cara lateral y si recordamos, la circunfleja irriga la cara lateral del corazón, ¿no? Especialmente la cara lateral del ventrículo izquierdo. Pero también irriga ¿qué? También puede irrigar parte del tabique. Como vemos, acá tenemos una ramita que se va hacia el tabique. Entonces también puede encontrar alguna alteración en B1 y en B2. Muy bien. Por otro lado, el encontrar una alteración en B1, B2, que representan el septo o el tabique interventricular, y también en B3 y B4, que representan la cara anterior del ventrículo, encontrar cualquier alteración en estas 4, o en dos de las derivaciones hermanas, se va a relacionar con ¿qué? Con un problema a nivel de la descendente anterior, ¿no? Entonces, la descendente anterior, por lo tanto, llega a la cara anterior, como vemos, y también el tabique interventricular. Cualquier alteración en estas derivaciones se relacionaría con un compromiso de la descendente anterior. Por último, tenemos la coronaria derecha. La coronaria derecha,
que en su mayoría, si vemos, también irriga la cara inferior del corazón, ¿no? La cara inferior del corazón. Entonces, si yo veo un compromiso en D2, D3, que son, desde luego, o se relacionan con la cara inferior, como también ABF, acá tengo las tres que son importantes. Entonces, si veo una alteración en estas tres, podría pensar y sospechar que se está infartando o hay un compromiso, perdón, de la coronaria derecha. Pero también si vemos un poco acá, hay algunas ramitas que también van a irrigar el tabique interventricular. Por lo tanto, también podemos pensar que si este trastorno encuentro en B1, B2, puede ser la coronaria derecha la que se está o tiene el problema a nivel cardíaco. Entonces, estas alteraciones, les recalco, me ayudan a pensar que en qué arteria es la comprometida y así cuando yo hago la coronariografía, inmediatamente puedo tomar importancia en esa arteria y revisarla mejor para poder ver cómo se encuentra la luz de la arteria. Esta pequeña gráfica, o esta diapositiva, perdón, nos está mostrando lo que les he explicado hace un momento, ¿no? B1 se relaciona con el tabique, B2 también. Entonces, B1, B2 son derivaciones hermanas. La alteración en la onda T o la alteración en el segmento ST debe estar en las dos para poder hablar de un proceso isquémico o en todo caso de un proceso o de una lesión como tal. B3 y B4 se relacionan con la cara anterior, B5, B6 la cara lateral baja, D1 y ABL la cara lateral alta y por último D2, D3 y ABF, como vemos acá, se relacionan con la cara inferior del ventrículo, ¿no? O del corazón. Ahora, ¿cuál es la conducta que se debe tomar ante un paciente con síndrome coronario? De todos los que les he mencionado, el más importante, el más relevante, el que prácticamente ustedes tienen que tenerle miedo, si es que no toman una buena conducta, es el síndrome coronario con elevación del segmento ST, ¿no? Entonces, ese es el significado de esta abreviación que vemos acá. Síndrome coronario con elevación del segmento ST. Este es el que ustedes tienen que priorizar, puesto que el paciente que está con un síndrome coronario con elevación del segmento ST es un paciente que si pasan 2 horas, mientras más tiempo pase, más muerte celular vamos a tener. Recordemos que hay un dicho en cardiología donde nos dicen que tiempo es igual a tejido. Mientras más tiempo pase, mayor el tejido comprometido por la obstrucción arterial. Entonces, este es importante, este es el que ustedes tienen que tener cuidado. ¿Por qué no estamos tal vez en este momento hablando del síndrome coronario sin elevación del segmento ST o el síndrome coronario con infradesnivel, que es lo mismo? Porque generalmente el síndrome coronario sin elevación del segmento ST, la obstrucción no es total. Les recalco, el 90% tal vez tiene de obstrucción. Y yo en este paciente tengo 24 horas para tal vez hacerle una coronario y una angioplastía, o sea, un implante de stent, si se quería ese el caso. Pero acá yo tengo muy corto tiempo. Y ustedes, al encontrar estos pacientes, que la diapositiva que les mostré acá, este de acá, este es el que tienen que tener mucho cuidado, porque este es un síndrome coronario con elevación del segmento ST, ¿no? Acá tienen 2 horas para solucionar el problema. Pasa las 2 horas, de seguro que van a tener complicaciones. Mientras que en este otro electro, donde vemos que hay infradesnivel, no es un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Acá tienen 24 horas para hacer la coronario. Claro que el encontrar esto no quiere decir que lo den de alta al paciente, ¿no? Tienen que gestionar, el detalle que tienen un poco más de tiempo, pero tienen que administrar todos los fármacos necesarios para ayudar y evitar una obstrucción total de la arteria. Y es que vamos a colocar énfasis en estos pacientes con síndrome coronario del segmento ST. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes como personal médico si tienen un paciente con síndrome coronario del segmento ST? Por un lado, tienen que dar un tratamiento de ataque, ¿no? Tienen que administrar fármacos de forma oportuna para poder favorecer, en cierto sentido, mejorar el flujo de esa arteria que está obstruida. Sabemos muy bien que el momento en el que ustedes, un ejemplo, entren a internado, algunos van a ir a centros o servicios de salud donde de repente no van a tener nada, ¿no? No va a haber mucho al alcance. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ustedes tengan al alcance, tienen que administrar un tratamiento de ataque. Una vez que desde luego se haga el estudio electrocardiográfico y se llegue a una alta sospecha de que el paciente está sufriendo de un infarto. Entonces, por un lado, pueden administrar aspirineta, ¿no? O la aspirina de 100 miligramos.
En algunos países hay aspirina de 80 miligramos, ¿no? Eso es variable, pero de 80, de 100 igual no sirve. En Bolivia manejamos más que todo el de 100 miligramos. En un ejemplo de Estados Unidos tienen de 80 miligramos, manejan más de 80 miligramos. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que administrar una dosis de ataque pensando siempre en una cantidad de 400 miligramos, ¿no? Entonces yo inmediatamente le doy 4 aspirinetas al paciente, ¿no? Vía oral. Le doy rápido en ese momento que veo que sí está cursando con un infarto. ¿Qué más pueden administrar? Que no lo tenemos acá en la diapositiva, clopidogrel. El clopidogrel y la aspirineta son antiagregantes plaquetarios, no son anticoagulantes, por si acaso. Siempre tengo ese inconveniente con muchos que piensan que la aspirineta es anticoagulante. No. Una cosa es anticoagulante y otra cosa muy distinta es antiagregante plaquetario. Muy bien. Ahora, en los pacientes que tienen o que toman aspirineta, inmediatamente que le administro esta dosis de ataque, puedo administrar clopidogrel. El clopidogrel, que también es considerado un antiagregante plaquetario, tengo que administrar una dosis de 300 miligramos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo que dar 4 tabletas de clopidogrel, ¿no? De forma inmediata. Una vez que le administro 4 tabletas de clopidogrel, tengo que pasar una estatina, que cualquier estatina que usted tengan a la mano. Generalmente la que más comúnmente usamos es la atorvastatina. Viene en una presentación de 10 a 20 miligramos, entonces ustedes inmediatamente administran una cantidad de 80 miligramos. Pueden darle 8 tabletas de 10 o pueden darle 4 tabletas de 20, lo que tengan a la mano, pero le dan inmediatamente. Y por último, pueden administrar, sí, un anticoagulante por vía endovenosa, la más conocida, la enoxaparina. La enoxaparina se puede administrar en 30 miligramos endovenoso, ¿no? En una sola dosis. Y, bueno, pues inmediatamente lo transfieren al paciente si es que no tienen un servicio que les pueda brindar una solución al problema. Algo que quiero mencionarles es que hoy en día está muy discutido la utilización de oxígeno. Si tu paciente, el momento en el que viene a la consulta y que está sufriendo un infarto, eh, tú le administras, bueno, ves la saturación y si la saturación está bien, tranquilo, no es necesario que le des oxígeno. Pero si ves que hay un compromiso en la oxigenación, bueno, pues recién puedes administrar oxígeno suplementario para mejorar la cantidad de saturación de la misma, ¿no? Entonces, este punto, el cuarto punto donde mencionamos del oxígeno, tenemos que tener muy en cuenta de acuerdo a la situación en la cual se encuentra el paciente. Por otro lado, podemos administrar algunos antiagenosos, algunos vasodilatadores cardíacos, como ser la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbide. Hoy en día el dinitrato se está dejando de usar por los efectos adversos que presenta, pero sí pueden usar la nitroglicerina. Por otro lado, si el paciente tiene bastante dolor, porque algunos pacientes incluso se gritan en el momento en el que están sufriendo un infarto por el dolor intenso que les produce la obstrucción o el síndrome coronario, pueden administrar morfina, ¿no? Una morfina que puede ser endovenoso de 3 a 4 miligramos. Una vez que ya he tratado de darle un tratamiento de ataque, puedo transferirlo al paciente al lugar donde se pueda realizar la coronario y angioplastía si se quería ser el caso. Pues es la conducta que ustedes deben tomar, ¿no? Como médicos generales, no dejen que un síndrome coronario con elevación del segmento ST les complique la vida. Traten siempre de tomar una conducta oportuna y traten de dar el tratamiento correcto. No cometan ese error. Yo tengo bastantes colegas médicos generales que lamentablemente implican o lamentablemente ni siquiera saben medir la presión, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado. Me mandan un paciente con 120, 30, 120, 80 de presión y el paciente está con 170, 160 de presión sistólica y la diastólica de 100, 90. Entonces, no nos dejemos lamentablemente de influenciar o tal vez de dejar de colocar énfasis a un paciente que de repente puede implicar la vida, el mal tratamiento, ¿no? Y eso es lo que hablaba, bueno, con mis anteriores estudiantes. Miren, hace 2 días yo tengo un paciente que lo ha visto un interno en una clínica, creo que lo ha visto el médico general también, y le dan de alta cuando el paciente está con una fibrilación auricular y el momento en el que veo la consulta ya está con una ACV. Entonces, los pacientes que tienen fibrilación auricular pueden complicarse con una ACV. Nosotros como personal de salud tenemos que evitar eso. No tenemos que tratar de dar el tratamiento oportuno
o por lo menos si de repente tengo una sospecha diagnóstica, bueno, derivarlo al especialista, ¿no? Pero el hecho de que ustedes ya lo deriven, ya están haciendo lo que deberían hacer. Tampoco podemos, bueno, pues tratar todo, ¿no? Todo a la medida a lo que ustedes puedan. Pero si el interno por lo menos hubiera dado la molestia de decir, yo no puedo leer bien el electro, lo derivaré o lo haré ver con otra persona que sí sabe, de repente se hubiera evitado que el paciente esté ya cursando con una ACV. Nos tienen que tener mucho cuidado porque eso implica que las familiares incluso puedan demandarlos y demandar a la clínica, ¿no? Claro que en ningún momento nosotros tenemos esa intención. Siempre tenemos que tratar de hablar con la familia de que, bueno, pues hay situaciones que tal vez no se la puedan controlar y no es tratar de complicar esa situación. Entre colegas siempre hay que tratar de colaborarnos, pero siempre nos llama la atención el hecho de que tal vez no puedan hacer algo que tal vez está todavía a su alcance. Bien. Doutor, Ahora, uma pergunta. A respeito do primeiro procedimento, antes de fazer o electro do paciente, que tem que ser feito rápido, e eu posso dar uma nitroglicerina sublingual ou toda medicação deve ser dada só depois de fazer o electro, em la conduta inicial? no, como les comenté hace un momento, ¿no? De repente, tú no tienes al alcance un electro. No todos los centros de salud tienen un electro. Entonces, de los tres pilares que les he mencionado, que son fundamentales, por un lado, el cuadro clínico, que se relaciona con los factores. Por otro lado, las enzimas cardíacas y por otro lado, el electro. Entonces, esos tres puntos son relevantes para que tú puedas tomar una decisión. Tú no tienes electro, de repente, en tu servicio. No tienes enzimas cardíacas, ¿no? Pero la clínica del paciente te sugiere que está cursando con un problema cardíaco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, váyase a la casa con ese dolor y, bueno, pues vemos qué pasa. No es así. Entonces, a medida de lo que esté al alcance, tú vas a transferirlo al paciente, es lo más lógico, ¿no? Porque tú ya sabes que es un dolor que de repente es de origen cardíaco, pero esa clínica que tiene el paciente, tú lo tienes que relacionar con los factores, ¿no? Diabético, hipertenso, obeso, sedentario. Preguntar siempre si tiene algún familiar que se infartó. Ahora, si tú tienes al alcance el electro, hazle el electro, ¿no? Tienes que hacer el electro. Si el electro te confirma que el paciente está con un síndrome coronario con elevación del segmento ST, no le puedes administrar vos nitroglicerina. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina tienes que administrarle en una sala donde el paciente esté monitorizado. Y algo también importante, la nitroglicerina no lo vas a tener a la mano, ¿no? Generalmente la nitroglicerina lo tenemos en unidades donde se pueda brindar una atención al paciente que está cursando con un problema cardíaco. Entonces, por eso les decía, ¿no? Ustedes que de repente en algún momento van a estar con estos pacientes, denle la dosis de ataque. Si tú tienes el paciente que tiene la clínica, le haces el electro y está con el supradesnivel, inmediatamente dale aspirineta, inmediatamente dale clopidogrel, inmediatamente dale atorvastatina. Y si puedes, administrale la enoxaparina o el anticoagulante oral en una dosis de 30 miligramos. Y con eso ya hiciste lo que tenías que hacer. Pero ustedes tienen que estar seguros de que el paciente está cursando con un síndrome coronario y gastar todos los recursos o utilizar todos los recursos que tengan a la mano para poderle darle una atención. Si no lo tienes y tienes alta sospecha, mejor referirlo al paciente. Y así, bueno, pues te evitas problemas porque ya de alguna otra forma el paciente va a llegar a un lugar donde tal vez le van a brindar mejor atención. Ah, sí, doctor, está bien. Muy bien. Entonces, por otro lado, ustedes se preguntarán y dirán, ¿y cuándo hablamos de un supradesnivel? ¿Cuándo voy a decir que es un supradesnivel significativo? Generalmente el supradesnivel es significativo cuando en las derivaciones del plano frontal, recordemos que el plano frontal está comprometido o está formado por las derivaciones D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Estas 6 representan el plano frontal, o también llamadas derivaciones de las extremidades. Entonces, si yo veo un segmento ST que supera al cuadradito, que si recordamos tiene un valor de 0.1 milivoltios,
o es igual a 1 milímetro, si supera a este cuadradito, estamos ante una posible, desde luego, un posible supradesnivel que es significativo. Pero en las precordiales... Por favor, tem uma chica que estão pedindo para aceptá-la para entrar em eleição, porque se caiu la conexión. Muy bien. Pero en las precordiales, ojo muy importante, en las derivaciones de las precordiales, en B1, B2, B3, B4, B5, B6, es significativo este supradesnivel cuando es igual o mayor a 2 cuadraditos. O sea, ¿qué quiere decir? 0.2 milivoltios o 2 milímetros como tal. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que ver eso, tienen que ir viendo si este supradesnivel supera esta cantidad de cuadraditos o milímetros que se les acaba de mencionar. Entonces, si ven que supera el milímetro en extremidades o derivaciones de extremidades, supera los 2 milímetros de precordiales, entonces ahí estamos hablando de un supradesnivel que sí es significativo. Si no ven que supera estas medidas, prácticamente estaríamos ante una situación que de repente no es un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Muy bien, entonces vamos viendo algunas cositas, algunos puntos, bueno, importantes. También tenemos que hablar acerca de las enzimas cardíacas, ¿no? Algunos también tenemos algunas dudas al respecto, en el mismo hecho de decir, ¿cuándo debo tomar estas enzimas? ¿Cuándo son importantes estas enzimas cardíacas? Y cuándo, desde luego, me van a ayudar en el diagnóstico. ¿Cuáles son estas enzimas cardíacas? Todas las conocemos, en algún momento los van a escuchar, se relacionan ante todo con la troponina, ¿no? La troponina y las CPKs. ¿No? Tenemos la CPK-MB, la CPK total, tenemos las troponinas, etc. Entonces, en el momento que yo tengo un síndrome coronario con el segmento ST, tengo que solicitar estas enzimas cardíacas. Pero tengo que tener mucho cuidado. Acá se les he colocado los valores normales de las enzimas para que más o menos tengan una idea. Pero este cuadro es muy interesante, ¿no? Que me está indicando que en qué momentos llegan al pico máximo las enzimas cardíacas. Un ejemplo para todos ustedes. Miren, acá tengo las troponinas. Las troponinas que siempre pedimos, estas están empezando a subir o desde luego llegan a su pico máximo al día de presentado el infarto, ¿no? Y van aumentando todavía a las 6 horas. Una vez, o sea, que el paciente una vez que está sufriendo el infarto, a las 6 horas de iniciado el cuadro, recién empiezan a subirse las troponinas. Ojo, y eso es lo que nos puede llevar a un error. Imagínense que el paciente viene con un cuadro de 2 horas. Yo le hago las tropos y va a salir negativas. Voy a decir, no es un infarto, váyase. No cometan ese error. ¿Por qué? Porque las troponinas de repente recién se van a elevar y recién van a ser identificadas en el laboratorio. Por lo tanto, tienen que pedir unas enzimas cardíacas seriadas. Si el paciente viene a emergencia y les dice, doctor, hace 2 horas que estoy con el problema, le piden unas tropos, sale negativa, entonces pídanle nuevamente una de control, cada 3 horas si es posible, ¿no? Para poder ver si es que va subiendo o no. Por eso, ojo, muy importante, alguna vez les van a preguntar, las troponinas no son enzimas cardíacas muy específicas. La enzima, el valor o el laboratorio mucho más confiable y mucho más certero para poder tener un dato importante que se relacione con un infarto es la mioglobina. La mioglobina es una enzima que prácticamente se libera casi a la hora de lo iniciado el cuadro, como podemos ver. Miren, su pico máximo está llegando incluso a las 3 horas. ¿Qué es lo malo de la mioglobina? Es que es un estudio que no lo hacemos comúnmente. Un ejemplo, acá en Bolivia no lo hacemos la mioglobina, ¿no? Porque es un estudio que cuesta caro y por otro lado, lamentablemente no tenemos todos los laboratorios para poder hacer la detección de la mioglobina. Es más específica que todas, pero lamentablemente tenemos muchos percances en hacerla. Ahora, si vemos la CPK o los CPK-MB, vemos acá que está representada por la letra C. Igual lo mismo, ¿no? Si vemos, esta tampoco no se eleva en el inicio. Prácticamente casi se está elevando junto con las troponinas y bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado también con estas, ¿no? Cuando solicitamos.
Y por último, algo importante, lo que les decía, las troponinas generalmente no las tenemos que solicitar en la angina inestable, ¿no? Las troponinas no se elevan mucho y no es necesario hacerlo porque a veces ni se detectan, porque no estamos ante una angina. Si bien es una angina inestable, pero muy raro, muy raro el tener enzimas cardíacas que sean detectables y que sean significativas. En las isquemias no es necesario pedir enzimas cardíacas, solamente pedir enzimas cardíacas ante un síndrome coronario, ya sea con elevación del segmento o sin elevación del segmento ST, o sea, infradesnivel. Este cuadro es muy interesante. ¿Por qué? Porque por un lado nos dice qué conducta debemos tomar nosotros si tenemos al alcance una unidad de coronario donde podamos hacerle el cateterismo o si no lo tenemos. Por un lado, acá tenemos un servicio donde sí se cuenta con una unidad de coronario, o sea, donde sí se hace una intervención coronaria percutánea. Entonces, una vez que yo tengo el paciente y hago todo lo que es la anamnesis, entro en contacto, hago todas las averiguaciones, toda la indagación, tengo 10 minutos para hacerlo. Inmediatamente que veo que se relaciona con un problema cardíaco, hago el electrocardiograma. El electrocardiograma me muestra una elevación del segmento ST, entonces ese paciente ya tienen dos pilares fundamentales, tienen la clínica con los factores y tienen el electro. Dos, ya les dan el diagnóstico. Inmediatamente el paciente es candidato para una intervención coronaria, ¿no? O sea, una coronariografía, para que me entiendan. Todo esto tiene que durar máximo 60, debe ser realizado menos de 60 minutos, menos de una hora, ¿no? Porque recordemos que tiempo es igual a tejido. Como tengo el servicio al alcance, entonces debo hacerlo lo más rápido posible. Pero nada es color de, ¿no? Nada es lo que queramos nosotros. Lamentablemente hay situaciones que escapan de nuestras manos. Por lo tanto, tenemos esta otra gráfica. Si yo tengo, bueno, pues mi servicio de salud, tengo el paciente que viene con una clínica, se relaciona, hago mi electro, y lamentablemente es un servicio donde no tengo una unidad para poder hacer la coronaria o la intervención coronaria percutánea. No lo tengo. Entonces, tengo que tomar decisiones. Y acá está el factor tiempo. Si yo estoy ante, qué sé yo, de repente estoy en Quillacollo, para que me entiendan. Quillacollo de Cercado, o sea, de la ciudad de Cochabamba, está aproximadamente a 40 minutos. Y en ambulancia está menos, ¿no? 20 minutos, 25 minutos. Entonces, yo estoy en el hospital de Quillacollo, no tengo la unidad de coronario, mi paciente está con un supradesnivel, está con la clínica, tiene los factores, entonces pienso y digo, voy a trasladar a mi paciente y de repente puede llegar, porque, bueno, pues en el cercado sí tengo un hospital que sí puede hacer la intervención coronaria. Entonces, si veo que este hospital está a menos de 120 minutos, puedo hacer el traslado directamente al hospital. ¿Listo? Entonces, tengo que yo tomar decisiones y ver que todo este proceso debe durar menos de 120 minutos, porque así voy a evitar complicaciones o muerte en el músculo cardíaco. Pero puede ser que esté, qué sé yo, de repente estoy en Aiquile. Aiquile de acá de Cercado está creo que a 3 horas y media, en ambulancia de repente 3 horas.